Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margot Piedra Hernández. Yo soy tutora en la Cátedra de Evaluación de los Aprendizajes y Didáctica en los Estudios Sociales de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia. En esta oportunidad vamos a ofrecerles un video sobre el estado benefactor. Lo que se pretende con ello es ofrecer un primer insumo para la comprensión y reflexión crítica de este importante periodo de la historia costarricense. Si me permiten, entonces les voy a compartir algunas imágenes que he desarrollado para ustedes para poder ir acompañando las explicaciones que vamos a estar dando. Tal vez lo más importante es comprender por qué se enfatiza tanto sobre este periodo, cuál es la importancia que reviste para Costa Rica. La década de 1940 y en particular los años subsecuentes a 1948 son esenciales para comprender el estilo de gobernanza y desarrollo que va a tener Costa Rica a partir de este momento y por lo menos hasta 1982. Lo que se conoce como Estado benefactor o también lo puede encontrar como Estado interventor o Estado empresario, representa una ruptura con la ideología del liberalismo y con los grupos hegemónicos que habían estado controlando el poder desde prácticamente la independencia, pero particularmente desde 1870. Además, la década de 1940 es particularmente dramática para la sociedad costarricense porque se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial, que si bien esta tiene lugar en Europa y en Asia-Pacífico, tiene consecuencias devastadoras sobre la economía costarricense. Y el segundo hecho fundamental de la década del 40 para la historia costarricense es que durante estos años se desarrolla la Guerra Civil de 1948, que va a dejar a una sociedad costarricense altamente polarizada, dividida ideológica y políticamente. Todos estos cambios de los que les estoy hablando tienen como puerta de entrada el triunfo de Rafael Ángel Calderón Guardia en las elecciones de 1940. Calderón representa no solo un cambio generacional con respecto a la generación del Olimpo que había estado gobernando el país por casi 70 años, sino también representa una nueva forma de entender y de entender la forma del Estado y qué función tiene que tener el Estado a nivel económico y social. Calderón no es un liberal. Calderón tiene como ideología de base el socialcristianismo y además era una figura sumamente querida en el pueblo costarricense. Pero para poder comprender a Calderón y todos los hechos subsecuentes, especialmente los 8 años en el que él está en la arena política nacional, es necesario comprender cuál es el contexto al que se encuentra Calderón a su llegada a la casa presidencial. En primer lugar, tenemos una situación económica caracterizada por el monocultivo. Prácticamente hasta ese momento, Costa Rica produce un único producto de exportación, que es el café. Eso nos va a generar en dependencia de prácticamente todas las importaciones, de importar absolutamente todo. Hay una desorganización del mercado interno, una ausencia de políticas fiscales adecuadas. Todo esto se suma degenerando una economía con serios desequilibrios económicos y distribución en la riqueza inadecuada. Hay además crecientes demandas de los sectores populares, de los sectores medios, de los sectores industriales, o sea, prácticamente de todo el país. Particularmente los sectores populares estaban reclamando por vivienda, por distribución equitativa de las tierras, por el alto costo de la vida y también por el abastecimiento de productos de primera necesidad. No olvidemos que estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y las importaciones que hacía Costa Rica de prácticamente todo, cuando estamos importando desde un clavo hasta una olla, el pan, todo, prácticamente todo se tenía que importar. Entonces, ante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Costa Rica ve un desabastecimiento de productos de primera necesidad en el Estado. Hay además demandas de los grupos jóvenes que aspiraban a su participación en la arena política. Esto va a dar paso al surgimiento del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, que va a tener un papel trascendental de aquí en adelante. Valorando toda esta situación y por su ideología social cristiana, Calderón comprendió que tenía que hacer transformaciones.
Cuatro son los mayores logros de Calderón. La Universidad de Costa Rica, vemos en esta foto cuando Calderón está firmando la fundación de la Universidad de Costa Rica en 1940. Además, el Seguro Social en el 1941, las garantías sociales en 1942 y el Código de Trabajo en 1943. Estas reformas es necesario decir que no se aplicaron masiva ni rápidamente, sin embargo, tuvieron muchísimo apoyo popular. Valdría la pena preguntarse si tuvieron tantísimo apoyo y siguen siendo al día de hoy fundamentales en la estructura social de Costa Rica, porque entonces Calderón se convierte en uno de los principales protagonistas de la Guerra Civil de 1948. Es necesario aclarar que Calderón, el gobierno y muy en particular Calderón se fue haciendo de muchos enemigos, entre ellos el que ya mencioné, el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, Otilio Late, desde el periódico del cual es el dueño él, que es el Diario de Costa Rica, los cafetaleros con el Partido Demócrata, los grupos empresarios ligados al capital alemán, español e italiano. No olvidemos que Costa Rica, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, le declara a los países del eje, que son precisamente Alemania, España e Italia. Entonces confiscan los bienes de todas las personas de estas nacionalidades que vivían en Costa Rica. Pero ¿cuáles eran las razones por las que todas estas personas estaban también en contra del doctor? Primero, pese a sus esfuerzos, Calderón no pudo enfrentar el déficit fiscal que se tornó durante sus 4 años de administración inmanejables. Además, prevalecía en el gobierno un gran desorden administrativo. Muy pronto, en 1941, aparecieron las primeras denuncias de corrupción y sobre todo de fraude electoral. El gobierno, frente a toda esta situación adversa, va a buscar alianzas. Esta es la foto famosa de la Alianza Caldero Comunista. El primer gran aliado es la Iglesia Católica, en la figura de Monseñor Víctor Manuel Sanabria, que le va a asegurar las bases, el apoyo del enorme pueblo, digamos, la enorme base del pueblo costarricense católico tradicional. Y después tenemos como segundo apoyo o aliado es Manuel Mora, que lo vemos aquí en la esquina con anteojos. Aquí tenemos a Calderón. Manuel Mora le va a garantizar el apoyo de los sectores obreros y sindicalizados. Eso estaba muy bien para Calderón, pero le significó una condena más por parte de sus adversarios, porque tildaban a Calderón de comunista. Y a esos adversarios se le va a unir uno nuevo, que es José Figueres Ferrer, quien en medio de un discurso radial donde estaba criticando al gobierno, fue apresado y deportado a México más adelante. Con este panorama suceden las elecciones de 1944, las cuales fueron muy divididas ideológicamente y también muy violentas, con choques armados y muchos disturbios. Fueron unas elecciones altamente manipuladas por el gobierno, lo cual ya era costumbre hasta ese momento, y triunfa el candidato oficialista Teodoro Picado Michalski, que lo vemos aquí. Este señor que está acá, ese es el traspaso de poderes donde le están dando la banda presidencial y demás elementos, se los están quitando a Calderón para dárselos a Teodoro Picado. ¿Cuál es el asunto? Que Picado hereda los mismos problemas estructurales que el gobierno de Calderón no supo o no pudo resolver. Aún así, intentó resolver de alguna manera ese problema de fraudes electorales que era tan común en Costa Rica mediante la promulgación del Código Electoral. Y ese desorden fiscal que había mediante la creación del impuesto de la renta. Y con el impuesto de la renta, pues lo que hizo el gobierno de Picado fue sumarse más enemigos. Ahora los grupos poderosos y las clases medias que no veían con buenos ojos la afectación a sus intereses económicos mediante un nuevo impuesto. Con este panorama regresa del exilio José Figueres Ferrer, quien estando en el exilio había firmado el Pacto del Caribe, en el que se comprometía por las armas, por la vía armada, derrocar a todos los gobiernos dictatoriales de América Central y del Caribe. De cara a las elecciones de 1948, el clima de violencia se respiraba en todo el país. Había dos grupos opositores que se enfrentaban. Por un lado, el Partido Unión Nacional
con Otilio Late como candidato, y por el otro lado el bloque, lo que se llamaba el bloque de la victoria, con Calderón como candidato. La polarización ideológica y política del país se evidenció además con la huelga de los brazos caídos, que a meses de las elecciones paralizó al país por 12 días y dejó una docena de muertos. Hubo muchísimos disturbios y muchísima violencia. Es como una época de terror que ni antes ni después Costa Rica ha experimentado. Esa polarización y ese desorden y esta época de terror, le vamos a sumar la intervención de los Estados Unidos, que no veía que después de la Segunda Guerra Mundial y frente al inicio de la Guerra Fría, no veía con buenos ojos que los países de América Latina estuvieron vinculados con el comunismo y la izquierda. En 1948, entonces, gana las elecciones Otilio Ulate. Sin embargo, Calderón se niega a reconocer el triunfo de Ulate, aduciendo que muchos de sus votantes no habían podido ir a votar y que ese mismo día había ocurrido un incendio en el que se había quemado mucho de la documentación electoral. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que precisamente el Congreso, que es lo que ahora conocemos como Asamblea? Declara nulas las elecciones para presidente y válidas las elecciones para diputados, que curiosamente había ganado los diputados calderonistas. Entonces, el desorden y el descontrol ahora sí que se apoderaron de absolutamente todo el país. Estando así las cosas, el 12 de marzo de 1948, llegan a San José las noticias del alzamiento armado en el sur del país por parte del autodenominado Ejército para la Liberación Nacional, liderado por José Figueres Ferrer. La guerra civil va a tener una duración de 5 semanas, culmina el 19 de abril con la firma del pacto en la Embajada de México, en el que Figueres se compromete con los vencidos a darles garantías y respetos. ¿Qué es lo que pasa cuando termina la guerra civil? Que Ulate había ganado las elecciones del 48, pero Figueres había ganado la revolución del 48. Entonces lo que se hace es un pacto entre estos dos, en el que Figueres le promete a Ulate que él va a convocar a una asamblea constituyente, que van a crear una nueva constitución y que al término de 18 meses él le iba a entregar la presidencia a Ulate. Entonces se instala así la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por Figueres. Vamos a verla acá, aquí vemos a la Junta, presidida por Figueres. Se instala el 8 de mayo de 1948, y ustedes podrán juzgar si era válido o no en el contexto que les acabo de contar, porque con un estilo de gobierno terriblemente autoritario, y a pesar de los pactos y las promesas que se habían hecho con el pacto en la Embajada de México, el nuevo gobierno persiguió a los calderonistas, intervinieron sus bienes, se crearon tribunales de sanciones para juzgar y encarcelar. El mismo Calderón fue exiliado del país, el Partido Comunista fue proscrito, los sindicatos fueron disueltos. Se reprimió durante este tiempo, durante estos 18 meses, con la ayuda del gobierno de Estados Unidos, una invasión de Calderón y también un intento de golpe de Estado por parte del propio ministro de Seguridad Pública. Todos estos acontecimientos hicieron que Figueres, el 1 de diciembre de 1948, cumpliera con una promesa estratégica, que era el de abolir el ejército. Además, va a nacionalizar la banca, implementa un nuevo impuesto al capital, con lo que Figueres va demostrando con todos estos actos que su intento de gobierno va más allá de restaurar la libertad electoral. Lo que buscaba Figueres era una modernización del Estado y del país. Estableció un tributo de la United Fruit Company, que hasta entonces era intocable, fortaleció el Consejo Nacional de Producción, fundó el Instituto Costarricense de Electricidad. Y con la Constitución de 1949, que tiene como base la de 1871,
proscribe, además de proscribir el ejército, deja claro el debilitamiento del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo. Además, crea el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, el Servicio Civil y va a dar paso al régimen de creación de instituciones autónomas que van a convertirse en el baluarte de la nueva forma de Estado que Figueres había pensado y también en el convierte el Estado en el principal empleador. ¿Cuál es esa nueva forma de Estado que Figueres había pensado? El modelo de desarrollo conocido hacia adentro o de sustitución de importaciones. Este nuevo modelo de desarrollo está fundamentado en tres acciones. La expansión de las actividades productivas, es decir, abandonar el monocultivo y la dependencia. Como su nombre lo dice, sustituir las importaciones para dejar de traer de fuera todos los productos que se necesitaban en el mercado interno, entonces producirlos a nivel nacional. Esto implicaba entonces el crecimiento del Estado y el aumento del gasto público. Y por último, la incorporación de Costa Rica al mercado común centroamericano para poder vender dentro de Centroamérica la producción nacional. ¿Cuál es el problema? Que este modelo de industrialización siguió dependiente de las importaciones de materias primas e inclusive de maquinaria y de equipos, con lo que se terminó gastando más importando que lo que se lograba exportar. Además, frente a los grupos poderosos se terminó eliminando los impuestos directos, por ejemplo, el impuesto de la renta, que a corto, mediano y largo plazo, que lo estamos viviendo nosotros ahora en nuestro presente, deriva en una crisis fiscal unida a un endeudamiento externo. Entonces, la industrialización costarricense estaba condicionada por el crédito y la asistencia internacional, lo que lleva a esta industrialización, a este modelo de desarrollo hacia adentro, al fracaso y abrió paso a una mayor inversión extranjera. Con todo lo descrito, es lógico suponer que la estructura social de la sociedad costarricense comenzó a cambiar. Aquella Costa Rica rural de la década del 40, 50, 60, 70, incluso se transforma. El campo se abandona, se viene la gente para las ciudades. Es el proceso que se conoce como descampanización de la Costa Rica rural. Esto unido a la seguridad social, que había sido un logro de Calderón, posibilitó un aumento demográfico conformándose una aglomeración urbana central muy marcada también con la llegada de los grupos rurales hacia los barrios del sur y también la llegada de la inmigración centroamericana producto de la crisis política y económica que vivía Centroamérica. Entonces, todo esto también posibilitó estos años la visibilización de grupos que hasta entonces habían estado prácticamente ocultos en la historia costarricense, que son los grupos, por ejemplo, eh, los grupos de los afrodescendientes, los pueblos originarios y las mujeres y los migrantes. Hay este periodo de la historia costarricense está caracterizada también por un incremento de la alfabetización, ya lo dije, por el incremento de la población, por la asistencia a las universidades. Se fundan 3 universidades más y inclusive se funda la primera universidad privada. Esto posibilita el crecimiento y consolidación de los sectores medios. A esta Costa Rica que les estoy describiendo, que a nivel económico ya era una bomba de tiempo, se le deben sumar 3 factores internacionales que terminaron de sepultar el modelo de desarrollo hacia adentro. Por un lado, la devaluación del dólar en 1971, el aumento de los precios del petróleo en 1973 que afectó la economía internacional y la guerra en Centroamérica. En ese contexto gana las elecciones Rodrigo Carazo, que le tocará gobernar en una Costa Rica inmersa en una crisis económica que lo lleva a declarar la moratoria y hay una devaluación del colón impresionante, hay un déficit fiscal
como nunca antes ha experimentado el país desde entonces. Con esto concluimos el estudio del Estado benefactor y el Estado empresario, el modelo de desarrollo hacia adentro. El estudio de esta parte de la historia deberá llevarnos nosotros a reflexionar cómo a partir de los años 40 se configura en nuestro país una institucionalidad diferente y que está aún presente y determina el desarrollo presente de nosotros. Se trata de acontecimientos y logros sociales y políticos que nos permiten una vivencia diferente de la democracia y de la paz que tanto nos enorgullece a nosotros como costarricenses. Representa además una oportunidad para recordar la responsabilidad perdón, la responsabilidad ciudadana que en nuestro caso se manifiesta a través del voto, de un voto reflexivo, de un voto crítico y especialmente debería manifestarse a partir de una participación ciudadana activa y comprometida. Entonces yo les invito a profundizar en la construcción del conocimiento sobre este periodo a través de los diversos recursos que se encuentran disponibles en el entorno. Yo les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en próximos videos.